Lo que nos interesa a nosotros conocer es esto. Los periodos y los grupos, ¿no? Están divididos en periodos y grupos, ¿no? El periodo 1, 2, 3 son 7 periodos. Y los grupos están divididos, ¿no? En A y en B. Grupo A, grupo B. ¿Cuál es el grupo A, por ejemplo? El 1A es este, ¿no? El 1A, el 2A. Después salta este lado 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, etcétera, etcétera, hasta el 8A. ¿Listo? Así están divididos por grupos. Luego la división por los grupos B. ¿Dónde empieza B1? B1 empieza aquí. ¿Ya? El orden es un poquito distinto. Esto es por características, por si acaso. B2, después viene aquí, salta a este lado B3, 4, 5. Y aquí, incluso ahí creo que les muestro, ¿no? 5, 6, B6, B7. Y toda esta pancita de aquí adentro son conocidos como los elementos de transición, ya que es B8. Esto todito de aquí es B8. ¿Listo? Grupo B8 es toda esa pancita, ¿ya? Estos, ¿por qué? Porque su configuración electrónica de esto va a ser distinta. No es la misma configuración electrónica que tienen los otros elementos. Ya tienen saltos cuánticos entre electrones, etcétera, etcétera. Es un poquito complicado. Es teoría. Es teórico esta parte, ¿ya? Esta es la tabla periódica. Entonces, repito, ustedes van a poder descargarse esa aplicación. Recomendación, descárguense y ahí van a poder ver todas las características. Por ejemplo, cuando hacemos nomenclatura, me preguntan por qué le pones 2 átomos al oxígeno, o al nitrógeno, o al cloro, o al flúor. ¿Por qué? Porque son gases. ¿Cómo yo sé que son gases? Aquí les dicen, ¿no? Porque se encuentran en mayor cantidad en esa fase se encuentran, ¿no? Por ejemplo, hay otros que es el aluminio, el hierro, el cobre, están en estado sólido, ¿no ve? Entonces, dependiendo de sus características y en el medio que se encuentre, pues va a tener distintas fases, ¿no? ¿Ya? Y eso también lo vamos a poder ver cuando estemos trabajando. En este caso, esperen un segundito. Nos vamos a ir nosotros a configuración electrónica. ¿Está bien? Y aquí rapidito. Les voy a enseñar la configuración electrónica de los elementos, pero vamos a ver en este caso los números cuánticos. ¿Está bien? Aquí tienen todas las características del átomo, ¿no? Que tienen neutrones, protones. En los orbitales están los electrones. ¿Cuántos niveles de energía hay? En nivel K, L, M, N, O, P, Q. Hasta Q es por si acaso, ¿ya? ¿Cuánto admite cada nivel de energía los electrones? En el nivel K admite 2, en el nivel 8, en nivel L, perdón, 8, M admite 18, N admite 32, O admite 32, P admite 18, Q admite 8. ¿Dónde está todo eso? Aquí está. ¿Ya? Aquí les explica todo eso que yo les estoy mencionando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Vámonos con los números cuánticos. ¿Está bien? Y eso está aquí también. ¿Listo? Los spins, cómo tienen que viajar. Uno va hacia arriba. Las gráficas espaciales igual. Vamos a hacer una gráfica de uno pequeño. Ya no vamos a hacer uno grande porque nos vamos a complicar. Esto también de la regla de Mueller, que nos va a servir para hacer la configuración electrónica en número cuántico L. ¿Ya? Y también cómo están dispuestos los electrones, cómo están viajando los electrones en sus orbitales. ¿Listo? Es un poquito teórico esta parte, así que voy a ir un poquito rápido. Toda la teoría lo tienen aquí ustedes. ¿Está bien? Y aquí están los números cuánticos. El primer número cuántico es el número n, los niveles de energía. ¿Listo? Que son 7, ahí les estaba mencionando, ¿no ve? K, L, M, N, O, P, Q. Luego está el secundario, que es el azimutal, que es el L. Aquí vamos a trabajar la configuración electrónica de los elementos, los subniveles de energía. Y este otro es el magnético, ¿no? Que nos dice que va a ser -1, 0 o +1, dependiendo de dónde esté posicionado la orbital. ¿Ya? Aquí también tienen ustedes la parte teórica. Y el spin magnético, ¿cuál es el sentido de rotación del electrón? Si es un medio positivo o un medio negativo. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a determinar entonces para un
elemento, ¿no? Y aquí también les explica cuándo es un medio, qué sentido tiene, ¿no? De rotación, miren, de norte a sur es positivo un medio. Y de norte a sur, o sea, el sentido hacia abajo, es negativo, ¿ya? Entonces eso vamos a determinar de un elemento. Haremos eso entonces, ¿listo? A ver, entonces aquí anotaremos configuración electrónica. Configuración. ¿Cómo puede venir una pregunta? Normalmente viene de la siguiente forma. Determine la configuración electrónica, o también te puedo decir los números cuánticos de los elementos, ¿no? Ya les he mencionado los elementos, configuración electrónica, se los anotaré nomás eso aquí, por si alguien tiene una duda de esto, porque las preguntas pueden cambiar, ¿no? Configuración electrónica. Te pueden pedir con configuración o te pueden pedir los números cuánticos. Y tú ya vas a saber cómo determinar los números cuánticos, ¿no? A ver, haremos entonces. Por ejemplo, determinar la configuración electrónica o los números cuánticos del elemento, a ver, haremos del flúor, haremos, ¿ya? Nos vamos a cumplir un poquito. Del flúor, o si no te puede decir, ¿no? Del periodo 2, grupo 17, o si no, grupo... en este caso sería 1, 2, 3, 7A. ¿Cuál es el periodo 2? Este es el periodo 2. El 7A, ¿cuál es? Es este de aquí. Entonces te está mencionando al flúor. ¿Ya? Entonces aquí sí no anotaremos. Determinar la configuración electrónica. ¿Electrónica de quién? Del elemento del periodo. Para eso nosotros necesitamos conocer la tabla, ¿no? Periodo 2, grupo 8A. O 7A, perdón. 7A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es ese elemento? El flúor. ¿Listo? ¿Qué conocemos nosotros del flúor? Anotaremos aquí, elemento flúor. Flúor. Símbolo F. Número atómico. ¿Cuál es su número atómico? El número atómico del flúor es 9. La masa atómica. ¿Cuál es la masa atómica? Trabajamos con enteros, ¿ya? 19. Los números de electrones. ¿Cuántos son sus electrones? Los electrones, por si acaso. Pregunta de examen. Los electrones es lo mismo que decir el número atómico. Y también es lo mismo decir el número de protones. ¿A qué me refiero? Se los anotaré aquí. El número atómico es igual al número de protones, también es igual al número de electrones. ¿Listo? Es igual todito. ¿Eso qué significa? Que del flúor su número atómico es 9, eso es por si acaso por tabla. El número de protones del flúor también es 9. El número de electrones del flúor también es 9. Y el número de neutrones, ¿cuánto será? Esto sí lo vamos a determinar por fórmula. ¿Por qué? Porque te dice la teoría que la masa atómica es la suma de protones más neutrones. ¿Listo? El número atómico, ¿cuánto es? Aquí está, o la masa atómica es 19. Entonces puedes despejar, ¿no? Vas a tener que el número de neutrones es la masa menos protones. En este caso tienes la masa atómica que vale 19. Los protones es 9. Por lo tanto, ¿cuántos neutrones había tenido? 10 neutrones. ¿No ve? Esto es lo que tiene dentro del núcleo. 10 neutrones y 9 protones. Y electrones también, ¿no? Aquí ya estaríamos describiendo el átomo del flúor. ¿Listo? Pero eso no nos pide la pregunta. Solamente esto es para que aprendan nada más.
nos está pidiendo los números cuánticos, las configuraciones electrones. Empezamos con el primero entonces. Número cuántico n. ¿Cómo es esto del número cuántico n? En el número cuántico n te está pidiendo los niveles de energías del elemento, ¿ya? ¿Cuántos niveles de energía tendrá? Porque hemos dicho que tiene 9 electrones, ¿no ve? Entonces va a tener de la siguiente forma. Tenemos el nivel K, que admite 2 electrones, el nivel L, que admite hasta 8 electrones. Pero de acuerdo a nuestro problemita no necesito los 8, sino solo necesito 7. Ajá, ¿qué significa eso? Que solo tiene 2 niveles de energía. O sea, aquí 2 niveles nada más. 2 niveles de energía. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Luego de esto tenemos el número cuántico L, ¿no ve? Número cuántico L. ¿Qué es el número cuántico L? El azimutales, ¿no ve? Cuántico L. Eso también tiene que recordarse, ¿no? Te puede decir, determine el número cuántico azimutal. Y tú si no sabes cuál es el azimutal, pues estás fregado, ¿no ve? Ya, entonces es el L. Los subniveles de energía. ¿Listo? Subniveles de energía. ¿Cómo vas a determinar esos subniveles de energía? Pues agarras tu chanchulita y esto tenemos que conocer, les he mencionado, ¿no ve? Está facilito, pero les voy a mostrar eso para que ustedes se guíen. Porque solo son 9 electroncitos, pero normalmente no les dan mucho, exagerado hasta 20 saben darte las preguntas. No es mucho porque si no sería muy largo y no, pues no les conviene que sea largo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha perdido nuestro número? Nuestra tablita de configuración electrónica. Ya, esta es clave. Aquí está, perdón. Ya lo estaba haciendo perder. Con esto ustedes van a poder hacer esa parte, ¿ya? Entonces, esto nos robaremos para guiarnos. Está facilito, pero no es muy largo. Cuando sea largo, sí se va a complicar la situación. Ya, listo. Ahí está esa tablita que nos va a ayudar. Listo. ¿Cómo sería entonces? Como son 9 electrones, tiene que estar esos 9 electrones en los subniveles. ¿Listo? Entonces vamos a tener, para el flúor, va a ser 1s2, 2s2, 2p6. Pero aquí voy a hacer un pequeño pause. Cada subnivel de energía tiene su cantidad de electrones que admite. En el subnivel de energía admite aquí 2 nada más. En el subnivel de energía P admite 6. En el subnivel de energía D admite 10. Y en el subnivel de energía F admite 14. ¿Listo? Entonces, miren, aquí ya tengo 2, de acuerdo a la reglita, miren. Ya tengo 2, esto viene así por si acaso, ¿ya? Así viene. ¿Listo? En ese sentido viene. Luego tienes 2s2, ya tengo 4 electrones. Para los 9 electrones que yo tenía, ¿cuántos me faltan? Me faltan 5, ¿no ve? Me faltan 5. ¿Listo? Entonces tú vas a anotar esos 5 ahí. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? 5. Subniveles de energía, por si acaso. Entonces aquí vas a tener 2p5 nada más, ¿ya? 2p5. Y ahí tienes tus 9 electrones. ¿Listo? Y esta parte es clave por si acaso para el siguiente número cuántico, ¿ya? Es clave. Listo, ya tienes tu número cuántico L. Vamos con el siguiente, el número cuántico LM, ¿no? El magnético. ¿Listo? ¿Cómo es esto del magnético? Para el magnético vamos a tener la siguiente situación. Necesitamos esta otra tablita de aquí, ¿ya? Y eso va a depender donde termine tu configuración electrónica. ¿Listo? Aquí está. Para el magnético M te dice, mira, en este caso para nosotros no terminaba en S, ¿no ve? Sino termina en P. Por lo tanto vamos a usar esto de aquí. ¿Listo? -1, 0 y más 1.
sea, esto. Para nuestro número cuántico m, vamos a usar esta pequeña tablita, ¿ya? Que sería aquí. Menos 1, 0 y más 1. Aquí es menos 1, aquí es 0 y aquí es más 1. ¿Ya? O sea, depende dónde termine el cuántico L, que en este caso es 5. ¿Por qué? Porque el nivel cuántico P admite hasta 6, hemos dicho. Cada casillita que ustedes ven aquí admite 2 electrones. Como terminaba en P5, vamos a graficar esos P5, que son 5 electrones, en este cuadro que está aquí, ¿ya? De la siguiente forma. Primero siempre son positivos, o sea, los que van a ir hacia arriba. ¿No ve? Si se recuerdan, en el cuántico S, que vamos a ver después, todos los positivos van arriba y todos los negativos vienen abajo. Entonces primero anotas tus positivos. 2 positivo y tu tercer electrón positivo. Como son 5, vienen luego los negativos, ¿no? Aquí 1 y aquí otro. Ya son los 5 electrones. ¿Dónde está terminando tu último electrón? Aquí. En el m igual a 0. Por lo tanto, tu número cuántico m, ¿cuánto había sido? 0. Nada más. Esa es la respuesta para ese número cuántico. ¿Estamos de acuerdo? Súper. Entonces siempre primero los positivos. Todo depende de dónde termine por si acaso, ¿ya? En este caso para nosotros ha terminado en P y utilizamos los cuadros de P, que son 3 cuadritos. Cada cuadrito admite 2 electrones. Primero los positivos y al final los negativos. ¿Listo? Y así obtienes tu número cuántico M. Por último, el cuántico S, ¿no? Magnético S, número cuántico S. ¿No? Número cuántico S. O el Sharp, ¿no? Sharp. Listo. ¿Cómo es esto del Sharp? Te dice, ya te dice por si acaso, aquí mucho va a depender igual de la configuración electrónica. Te dice que el número cuántico S, esto donde estamos, aquí les he mostrado, ¿no? No, creo que hemos ido muy abajo. Aquí está. El spin S va a depender de la orientación, ¿no? Ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Si es positivo o negativo la orientación del electrón. ¿No ve? ¿Y cómo se determina eso? Facilito, con la configuración electrónica. ¿Ya? O sea, esto de aquí. Voy a hacer la gráfica para la configuración. Miren, tengo 1s2. Voy a hacer los cuadritos así, ¿ya? No sé hasta dónde me alcanzará. No es muy largo, pero más o menos así. No se olviden que cada cuadrito, esto es 1s2. Luego tenemos 2s2. Cada uno admite 2 electrones, hemos dicho, ¿no ve? 1, 2 electrones. Aquí 1, 2 electrones. Luego, ¿qué tenemos? 2p5, ¿no? Vamos a dividir así esto, ¿ya? 1, 2, 3. ¿Por qué? Toda esta parte de aquí es P, ¿ya? P. Solo es para P. Porque hay 2px, 2py y 2pz. Cada uno admite a 2 electrones, no se olviden. Y como son 6, 2p6 tienen que estar para los 6 electrones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí igual vamos a completar los electrones. ¿Ya? Y tienen que entrar los 5, ¿no ve? Los 5 electrones. 2. Aquí, ¿no? Ahora, ¿cómo termina nuestro último electrón? ¿Qué sentido tiene nuestro último electrón? ¿Qué sentido tiene nuestro último electrón? ¿Cuánto va a ser nuestro número magnético S?
Exacto, va a ser positivo, ¿no ve? Positivo. Entonces tu número magnético S va a ser más 1/2. ¿Listo? Y esta es tu respuesta. ¿Qué significa esto? Que va a tener esa orientación este electrón. ¿No ve? Esta orientación va a tener. ¿Listo? Preguntas. ¿Cómo sería la gráfica espacial para esto? A ver, rapidito les hago. Hace rato les he mostrado las gráficas espaciales, ¿no ve? Era más o menos así. Para S es esto, ¿no? Como son 2S, van a ser 2 de estos, ¿no? Entonces, conocimiento nada más, ¿ya? Esto, uno, otro. Ahí tienes tus 4 electrones. Y el último tienes hasta PZ2, ¿no? Esto por si acaso varía. No recuerdo bien, pero ahorita les voy a mostrar la gráfica. No recuerdo dónde es X. Creo que si no me equivoco, X es aquí. Ahorita les voy a mostrar. Luego viene PY. Creo que PY es aquí. Igual. Para los subniveles P son lóbulos, ¿ya? Y aquí vendría otro. Pero ahorita me voy a recordar. Revisaremos esto. Aquí está la parte gráfica, ¿ya? De cómo tienen que hacer la gráfica espacial de los elementos. Para S ya hemos hecho, ¿no? 1S1, 2S2 y hemos pasado a 2PX, ¿no? 2PX, ya. Era entonces en el eje X, ya. Estamos esto con vectoriales. Sería en el eje X espacial, ¿no? En el fondo. Luego teníamos PY en el eje Y, ¿no? Y PZ sería aquí, ¿no? En la vertical. Entonces, estas serían para nosotros PX, los 2 electrones. ¿Lo ve? Esta otra de aquí es PY, entonces PZ solo sería 1, ¿no? Aquí nos hemos pasado entonces 1. Lo vamos a borrar esperen un ratito. Aquí, ¿no? Aquí serían en PY, estos serían 2, 1, 2, ¿no? Los 2 electrones. Chan, chan. Aquí igual, esto era PX, esto es PY cuadrado y esto ya sería PZ, solo un electrón, ¿no ve? PZ1. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería su gráfica espacial. Preguntas. Es teórico, ¿no? Es un poquito teórico esta parte, ¿ya? Pero ahí está la clave, en la configuración electrónica. En la configuración electrónica está la clave, ¿ya? Nada más. ¿Hay preguntitas? Ya, si no hay preguntitas, pasaremos a enlaces químicos. ¿Cómo es esto de enlaces químicos? Hay distintos tipos de enlaces, ¿no? Hay enlace iónico, hay enlace covalente, hay enlaces metálicos y hay enlaces por intermoleculares, donde están las fuerzas de London, están las fuerzas de Van der Waals, están también los puentes de hidrógeno. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las fuerzas intermoleculares? Y ahorita les he mencionado, ¿no ve? ¿Cuáles serán? Puede venir en una pregunta y te puede decir, ¿no? Cuando dos elementos se combinan, cuando dos elementos se combinan, presentan enlaces intermoleculares. Mencione cuáles son esas fuerzas. ¿Ya? Entonces, las fuerzas intermoleculares que puede haber entre dos elementos, y esto ocurre por si acaso como casos especiales, en el caso de las fuerzas intermoleculares, puede estar las fuerzas de London, ¿ya? Las fuerzas de Van der Waals y las fuerzas de puentes de hidrógeno. Esto, por si acaso, de fuerzas es un poquito teórico. Voy a tratar de explicarlos lo más entendible posible. Cuando hablamos de fuerzas intermoleculares, estamos hablando de fuerzas que interactúan para que dos elementos se atraigan entre sí. ¿Ya? A eso se le llama fuerzas intermoleculares.
Esas fuerzas pueden darse por la electronegatividad de los elementos. Eso también es pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas qué característica participa en una fuerza intermolecular? Y la característica principal para que suceda o para que se dé esa acción de fuerzas intermoleculares es la electronegatividad entre elementos. Ahora, ¿qué es electronegatividad? La electronegatividad no es nada más que la capacidad de atracción de electrones que tiene cierto elemento. Ahora, ¿quiénes son electronegativos? Los electronegativos son los no metales, ¿ya? Los no metales son los elementos más electronegativos. ¿Estamos de acuerdo? Eso está por si acaso aquí en el texto, es teórico, por eso les estoy hablando de esa forma. ¿Listo? No es tanto como para hacer ejercicios esa parte. ¿Ya? Aquí en la tablita, por si acaso, les enseña, o en el libro, perdón, les muestra qué elementos son electronegativos y quiénes son. A ver, les voy a mostrar rapidito. Aquí les está mostrando, ¿no? Energía de ionización, aquí está, electronegatividad. Esto nos interesa. Miren, ¿quiénes son más electronegativos? De acuerdo a las flechitas, esos elementos se encuentran más o menos entre el grupo de 8A, 7A, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes están ahí de acuerdo a nuestra tabla periódica? Están pues los no metales. Estos de aquí son los más electronegativos. ¿Quiénes son esos? Miren, ahí están, los no metales. ¿Lo ve? Miren, los no metales. En todo caso, quien estaría posicionando con mayor electronegatividad sería el flúor, ¿no? Porque de acuerdo a nuestra tablita de electronegatividad, esto vendría en este sentido, ¿no? Así viene. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son electronegativos? Los no metales. Los electropositivos son estos de aquí. ¿No ve? Estos son los que captan más electrones. Por eso se llaman electronegativos. A eso hace referencia ese tipo de fuerzas intermoleculares. Ahora, si me preguntan, profe, ¿dónde dice eso? Está aquí en la teoría. Aquí está enlaces químicos. Y ahorita vamos a hacer ejemplos de esa parte. Les estoy hablando de las fuerzas intermoleculares, ¿ya? Aquí está. Fuerzas de atracción entre dipolos. Este es de Van der Waals. El otro es las fuerzas de London, ¿no? Aquí está igual entre dipolos. ¿Quiénes son más electronegativos? Eso está aquí. Ya solo dice fuerzas de atracción entre ellas, dice, ¿no? Y aquí te está hablando igual de los puentes de hidrógeno. Igual te muestra, ¿no? Un elemento más electronegativo, te dice. ¿Quiénes son? Ahí está, miren. Lo que les mencionaba. ¿Ya? A eso se refiere con esos... con ese tipo de fuerzas intermoleculares que existen, ¿ya? Haremos ejemplos nosotros de iónico, covalente y metálico, ¿listo? Haremos primero enlace iónico. ¿Cómo es un enlace iónico? ¿Cómo puedes identificar entre dos elementos que tienen tipo de enlace iónico? Facilito. Y esto es pregunta de examen. ¿Cuándo se da un enlace iónico? La respuesta es fácil y sencilla. Entre un metal y un no metal. Cuando ustedes vean esta combinación, automáticamente es un enlace iónico. Por ejemplo, en el caso del... un ejemplo muy conocido. Esto, bueno, siempre se hace esto. Ya, haremos con este. Este es el cloruro de potasio. Este es un metal y este es un no metal. O sea, cumple con lo que les estoy mencionando, ¿no? La respuesta entonces para un enlace iónico no es nada más que entre un metal y un no metal. ¿Estamos de acuerdo?
¿Dónde está haciendo? Pon la luz. ¿A qué hora van a volver? A las 2. Ah, no, yo voy a ir a trabajar. Voy a ir a trabajar. En mi casa voy a ir a trabajar. ¿Ya? Ya se van a cuidar. Ya, perdón. Listo. Entonces, eso es, ¿ya? Cuando tengan un enlace iónico entre un metal y un metal. Nada más. Esa es la respuesta. Ustedes tienen que identificar. Les pueden poner distintos compuestos, elementos. Lo que ustedes tienen que buscar es esto. Sí o sí. ¿Ya? Cualquier metal y cualquier nota. Puede ser cloruro de sodio, fluoruro de tantos, etcétera, etcétera. Lo importante es que haya un metal y un no metal. Ahí se va a dar un enlace iónico. Nada más. Ahora, ¿cómo es el enlace iónico? ¿Qué características puede tener? Va a tener de la siguiente forma. Como ya sabemos configuración electrónica, nosotros tenemos que conocer cuántos electrones tiene en su último nivel de energía. ¿Cómo vamos a saber eso? Por el número atómico. ¿Cuál es el número atómico del potasio? Si no me equivoco, del potasio es 19. Eso significa que tiene 19 electrones. Va a tener 2 electrones en el primer nivel, 8 en el segundo nivel. Luego, ¿qué viene? Con eso ya serían 10, ¿no ve? Luego viene 18, pero como solo tiene 19, hasta ahí ya tendríamos 10. ¿Cuánto sería en el otro? También sería 8, ¿no? A ver, se los anotaré rapidito. Del potasio va a tener nivel K 2 electrones. Del nivel L va a tener 8 electrones. Solo para este ejemplo, ya los demás ya no voy a hacer esto. ¿Y M cuántos va a tener? Hasta aquí tenemos 8, ¿no? Va a tener 8 también. ¿Ya? 8 electrones. ¿Listo? Hasta aquí ya tenemos 18, pero me falta uno. Entonces, Mn va a tener un electrón. No se olviden que cada nivel de energía solo admite hasta 18. 2, 8, 18 y en el otro sería 32. ¿Listo? Pero tiene que coincidir los electrones. No puedo colocar yo 9 en el nivel M, porque debería ser los 19, ¿no ve? Si no, tiene que ir de acuerdo a este orden. ¿Listo? De acuerdo a este orden. Eso significa que en el último nivel de energía tiene un electroncito. ¿Ya? O sea, va a ser así, ¿no? Un electrón. ¿Listo? El cloro, de la misma forma, va a tener número atómico es 17. Sí, ¿no? Número atómico 17, o sea, va a tener nivel K 2 electrones, nivel L 8 electrones, tienes 10 y en nivel M va a tener 7 electrones. Que no hay más, ¿no ve? No hay menos, aquí no puede ir 2 hitos. ¿Listo? No puede ir 2, entonces tienes 7. Eso significa que aquí vas a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Ahora, ¿qué dice la teoría? ¿Cuándo se considera enlace iónico? Ya sabemos que se da entre un metal y un no metal. ¿Cuándo? ¿Cuál es la característica? Pregunta de examen. Cuando ceden electrones. Y eso no se olviden. Ceden electrones. Cuando ceden electrones. Ahí sucede un enlace iónico. O sea, va a quitarle un electrón. ¿Quién le va a quitar el electrón a quién? El cloro. ¿Por qué le quita? Y eso les he mencionado hace rato. Porque los no metales son electronegativos. Y los electronegativos tienden a ganar electrones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dentro de la teoría está la parte de la regla del octeto. Se me ha olvidado mencionarles, también está en el libro. ¿Qué te dice esta regla del octeto? Dice la regla del octeto que debe haber 8 electrones en el último nivel de energía, a excepción del hidrógeno, que solo debe tener 2. ¿Por qué? Porque tienen que parecerse a los gases nobles. Si ustedes se van a la tabla periódica,
Los gases nobles, a excepción del helio, que tiene que parecerse al hidrógeno, solo tiene 2. Este es un elemento estable. El otro es el neón. Si se fijan, su último nivel de energía tiene 8 electrones. Por lo tanto, es un elemento estable. Y nosotros tenemos que hacer que estos elementos que hemos enlazado tengan esa característica. A eso se le llama la regla del octeto. ¿Listo? La regla del octeto. ¿Listo? Por lo tanto, miren, ya tiene sus 8 electrones el cloro. O sea, aquí se le ha añadido uno más, ¿no? Su número de electrones ahora es 8 en su último nivel. En cambio, para el cloro, para el potasio, ha desaparecido este nivel. Pero en su último nivel de energía, ¿cuántos tiene? 8 electrones. A esto se le llama enlace iónico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? Listo, no hay preguntas. Enlace covalente. En el covalente hay distintos tipos de enlaces. Hay los covalentes simples, dobles y triples. Aparte de eso también están el polar y el no polar. ¿Cómo será eso? Ahorita vamos a ver. Primero haremos covalente simple. ¿Cómo es el covalente simple? Covalente simple. El covalente simple, por si acaso, se va a dar aquí. ¿Cuál es la característica del covalente? Ya no es ceden, sino aquí es comparten electrones. Esa es la característica. Pregunta de examen. ¿Cuál es la característica de un enlace covalente? Y ahí te va a decir, ¿no? Comparten electrones, ceden electrones, no sé, cualquier otro inciso que les pueda aparecer. Y la característica es que comparten, así de sencillo. Por ejemplo, ustedes tienen el gas cloro, ¿no ve? Este gas cloro, y eso les mencionaba hace rato, profe, ¿por qué anotas con 2 átomos cuando haces nomenclatura inorgánica? Ahí está tu respuesta. Porque tiene que ser estable, ¿listo? Debe de ser estable, sí o sí. Y para que sea estable, me estoy haciendo pasar frío. Para que sea estable debe venir en 2 átomos. Y esto ya hemos hecho hace rato, ¿no? Ya no voy a volver a repetir. La configuración electrónica del cloro me dice que en su último nivel de energía tiene 7 electrones, ¿no ve? 7. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué van a hacer estos? Van a compartir electrones. Este se va a prestar y este también se va a prestar. ¿Qué están haciendo? Compartiendo un par de electrones. ¿Listo? Aquí están compartiendo ese par de electrones. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Enlace covalente simple. El otro, covalente doble. Doble. ¿Cómo es el doble? Y aquí está la respuesta. Profe, ¿por qué anota siempre al oxígeno con 2 átomos? Lo mismo que hace rato. No se olviden que tienen los 8, ¿no? Los 8 ya por si acaso. ¿Ya? Eso es la regla del octeto. Lo mismo pasa aquí en el oxígeno. Son 2 átomos de oxígeno porque tiene que ser estable, ¿no? En su último nivel de energía, el oxígeno, ustedes si quieren hacen la configuración, es número atómico 8, ¿no? En su último nivel de energía tiene 6 electrones el oxígeno. Por lo tanto, es así, ¿no? Necesita 2 para que se complete a 8. ¿Qué va a pasar? Se va a prestar 2 y se va a prestar 2. Enlace covalente doble. ¿Listo? Por eso nosotros cuando anotamos en el cuaderno, cuando hacemos una combinación con el oxígeno, anotamos 2 átomos. ¿Lo ve?
porque uno es un gas, es inestable, pero con 2 átomos ya es estable. ¿Listo? Y eso está en el medio, ¿no? Ese es el oxígeno que nosotros respiramos. ¿Ya? Listo, enlace covalente doble. Luego tienen el triple. Covalente triple. ¿Cómo es el covalente triple? Por lógica, este debe de compartir 3 electrones, ¿no ve? ¿Quién va a pasar con eso? Con el nitrógeno gaseoso. ¿Cómo es el nitrógeno gaseoso? Son 2 átomos de nitrógeno, ¿no? El número atómico del nitrógeno es 7. Eso significa que en su último nivel de energía solo va a haber 5 electrones. ¿Estamos de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué va a pasar aquí? Van a compartir electrones. ¿Cuántos? 3 electrones están compartiendo. 2, 3. Preguntas. Eso es enlace covalente. ¿Hay preguntitas? Ya, esperemos que esté quedando claro entonces. Ahora, ¿cuándo es polar y cuándo es apolar? Y esto por si acaso, para esto también hay unas pequeñas características que nosotros tenemos que saber en cuanto a enlaces. ¿Listo? En cuanto a enlaces. A ver, esperen un ratito, ahorita les muestro el texto. Ay, caramba. Con ustedes estamos trabajando hasta... Enlaces, ¿no? Ya hemos hecho covalente doble, simple, triple. Hay otro por si acaso que es enlace covalente normal y coordinado. Esto por si acaso depende mucho de la cantidad de electrones que comparten. ¿Ya? Pero es lo mismo que enlace simple y doble. Solamente que en aquí te dice que ¿cuántos electrones comparten? Esa es la única diferencia. Pueden compartir 2, pueden compartir 3, etcétera, etcétera. Solamente es eso, ¿ya? Vámonos entonces a polar y apolar. ¿Cómo es esto? Está aquí en el texto, ¿listo? Aquí. Según la polaridad. ¿Cuándo es polar y cuándo es no polar? Y aquí está lo que les mencionaba, ¿no ve? Cuando la electronegatividad, esto es igual pregunta de examen, cuando la electronegatividad es menor o igual a 0,4, se considera un enlace covalente no polar, ¿ya? Y el otro es de 0,5, o sea, para arriba hasta 1,7, es polar. Y cuando el enlace es mayor a 1,5, ya se le considera iónico. ¿Listo? Entonces, ¿cómo van a saber que ustedes es polar o no polar? Dependiendo de la electronegatividad. ¿No? Y en una pregunta de examen te puede decir, ¿no? La electronegatividad en los enlaces, en el enlace de cierto compuesto, puede ser cualquier compuesto, nos arroja un valor de tantos, voy a decir, ¿no? Digamos un 0,7, un valor de 0,7. Este enlace se considera, y ahí puede decir, ¿no? Polar, no polar, iónico, incluso puede decir, no sé, fuerza intermolecular, etcétera, etcétera. Otras cosas le ponen, ¿no ve? Entonces, ¿cómo van a responder? Ustedes tienen que responder que si es, en este caso, 0,7, estamos entre el rango de 0,5 y 1,7, por lo tanto, corresponde a un enlace covalente polar. ¿Listo? Eso es entonces, a eso se le considera un enlace covalente polar. ¿Listo? Polar y no polar.
¿Ya? Preguntas. Entonces depende de la electronegatividad, eso, ¿ya? ¿Hay preguntitas? Listo, muchachos. Creo que el tiempo pasa muy rápido. Quería hacer reacciones químicas. No sé si nos alcanza. Pero hasta mientras les mostraré esa partecita, ¿ya? Podemos hacer unos 5 minutitos más. A ver, eso también está... no está aquí esa parte de reacciones. Ya, les voy a pasar la parte de reacciones químicas, pero mañana. ¿Listo? Oh, perdón, el día lunes nos tocaría. No, mañana no. El lunes les voy a pasar. Ya eso está aquí en la parte de reacciones químicas. Y ese es en el siguiente texto, porque después de esto de reacciones químicas ya vamos a ver estequiometría. ¿Listo? Aquí está la parte teórica. Esto también es teórico, ¿ya? Pero vamos a hacer unos cuantos ejercicios, no se preocupen. Les explico rapidito. Cuando hablamos de reacciones químicas, obviamente estamos hablando de ecuaciones químicas, ¿no? De reactivos y productos, ¿ya? En esta parte, por si acaso, lo que nos interesa a nosotros es qué tipos de reacciones se van a formar a partir de dos o más compuestos. ¿Listo? Y aquí tienen ustedes los tipos de reacciones que existen. Lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, cuando combinamos un metal con un oxígeno, es una reacción de combinación o síntesis, ¿ya? Entre dos elementos o compuestos. Siempre que formen uno nuevo, se le considera de combinación o síntesis. Luego está la de descomposición o análisis. En este caso, tú tienes un compuesto. Si a ese compuesto se le descompone, ¿ya? En dos partes, puede ser por métodos físicos o métodos químicos, se le considera una reacción de descomposición. Y aquí seguramente debe estar el ejemplo del agua. Aunque no está del agua, está de estos dos, ¿no? Del carbonato de calcio o sino del óxido mercurioso, ¿no ve? O mercúrico, perdón. Ya que se descompone en este caso en óxido de calcio y en dióxido. Se están descomponiendo. A eso se le considera reacción de descomposición. Luego están los de desplazamiento, ¿ya? Hay de simple sustitución y de doble sustitución. ¿Cuándo pasa eso? Si se recuerdan, cuando hemos hecho ácidos, por ejemplo, combinabas un ácido con un metal y ahí desplazaba al hidrógeno por el metal. Y el hidrógeno salía de la reacción en forma de gas, ¿no? Y aquí está un ejemplo. Les da, por ejemplo, el zinc con el ácido clorhídrico. El zinc desplaza al hidrógeno. Y el hidrógeno, como es un gas, pues sale de la reacción. ¿No ve? A eso me refería, ¿ya? Luego está la de doble sustitución. Aquí es cuando se sustituyen ya dos, ya no un hito. ¿Listo? Y aquí, por ejemplo, bueno, tienen los ejemplos del cloruro férrico con el hidróxido de amonio. El hierro sustituye al amonio y el amonio sustituye al hierro, ¿no? Y se forman el hidróxido férrico y el cloruro de amonio. Doble sustitución. Y están las reacciones redox, y esto es lo que hemos aprendido en el método redox, ¿no? ¿Quién se oxida y quién se reduce? ¿No ve? Aquí se aplica eso. Si hay elementos que se oxidan en una reacción, se le considera una reacción redox. ¿Y cuándo es no redox? Cuando no existe oxidación-reducción. O sea, no hay cambios en los números de oxidación. ¿No ve? A eso se le considera no redox. Luego están las reversibles y no reversibles, o las irreversibles y reversibles. ¿Qué significa eso? Que si tú combinas dos elementos o dos compuestos, te van a formar uno. Y este ya no puede volver a ser lo mismo. Por eso se llama irreversible. Si has combinado óxido de calcio más agua, se forma el hidróxido de calcio, pero este hidróxido de calcio ya no va a volver a ser lo mismo. O sea, ya no vas a poder volver a hacer óxido de calcio y agua. Ya no se puede, por eso se llama irreversible. Y las reversibles son los que sí se pueden, ¿no? Y aquí está el ejemplo del agua. Combinas hidrógeno y oxígeno y vas a tener agua. ¿Esa agua puede volver a ser hidrógeno y oxígeno? Sí, por el método de electrólisis, ¿no ve? Electrólisis, puedes agarrar el agua y lo descompones y en oxígeno y en hidrógeno.
por eso se llama reversible. ¿Listo? Y aquí están las reacciones endotérmicas y exotérmicas. ¿Cuándo es endotérmica? Pregunta de examen. ¿Cuándo se considera una reacción endotérmica? Cuando una reacción, ¿qué hace? Necesita de calor para reaccionar, o fuego en otras palabras. Alguna vez han debido ver, cuando se han hecho laboratorio, ponen, digamos, un cierto reactivo y le ponen al mechero, ¿no ve? Al fuego. Eso es una reacción endotérmica. Necesita calor para reaccionar. Si no tiene calor, nunca va a reaccionar ese compuesto. A eso se le considera endotérmica. Y exotérmica es al revés. En la exotérmica, por si acaso, desprende calor. Por sí solito empieza a calentar el frasco cuando reaccionan dos elementos o dos compuestos, como en el caso de aquí que nos muestra el óxido de calcio con el agua, forma el hidróxido de calcio y desprende calor esta reacción. A eso se le llama exotérmica. ¿Listo? Y luego están aquí las reacciones de ácidos y bases, por si acaso. Pregunta de examen. ¿Cuándo se produce una reacción de neutralización? Cuando se combina un ácido y una base. ¿Listo? Cuando se combina un ácido y una base. Ahí se produce una reacción de neutralización. Pregunta de examen. ¿Listo? Cuando se produce una reacción de neutralización entre un ácido y una base. En otras palabras, bueno, en un ácido cualquiera y un hidróxido también puede ser, ¿no? Porque un hidróxido es una base. Y eso obviamente da la formación ¿de qué? De una sal, ¿no? De una sal. ¿Listo? Y por último tenemos la reacción de combustión. Y en la reacción de combustión, por si acaso, es cuando se produce calor y dióxido de carbono. Y agua más. ¿Listo? ¿Cuándo se da una reacción de combustión? Cuando se produce dióxido, calor y agua en la reacción. ¿Listo? Y eso puede suceder con cualquier tipo de reacción. Ahí nos muestra un ejemplito nada más, ¿no? De carbono y oxígeno, dióxido y desprendimiento de calor. ¿No? Por ejemplo, en la combustión de la gasolina pasa esa situación. Es una reacción de combustión. ¿Por qué? Porque la gasolina desprende dióxido de carbono, desprende agua y desprende calor. O sea, es una reacción de combustión. ¿Listo? Preguntas. Les compartiré este texto antes que me olvide.